Hola, muy buen día del Instituto Tecnológico de Tijuana. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de template de la materia procesos de fabricación. Somos el equipo 5: Ángela García Jacqueline, Camacho Miranda Iván, de la Cruz Gaitán Willy y su servidor José Manuel Cifuentes Lorenzano. Aquí vamos a empezar con qué es un template. Dice que, ¿te has preguntado alguna vez por qué la hoja de una espada o de un cuchillo es tan resistente? La respuesta es que un proceso industrial llamado template es un tipo de tratamiento térmico que hace que el metal se vuelva increíblemente duro y fuerte. En el término técnico, si nos preguntan qué es el template, hablamos de un proceso de procedimiento que aplica principalmente en el acero y las aceleraciones ferrosas, que consiste en calentar un material a temperatura hostil entre 550 grados y 1300 grados Celsius. Para mantener un rango es posterior enfriarlo de manera controlada en agua o aceite, dependiendo de las características del acero. Estos cambios bruscos modifican la estructura interna al pronóstico a un nuevo procedimiento. Cuando el templete de acero se vuelve más duro y resistente, el desgaste es capaz de soportar golpes o fuerzas intensas sin romperse. Por eso el templete se usa en piezas necesarias de gran durabilidad con herramienta, engraje o cuchillo. Tipos de template. Los tipos de template se pueden calificar en distintas maneras, dependiendo de la profundidad y enduramiento y en el proceso de calentamiento o en el medio de enfriamiento. Según las profundidades de enduramiento, el template superficial endurece solo capas externas de las piezas, dejando un núcleo más blando, flexible. Se aplican técnicas como el template de la inducción o el template por llama. Ejemplo: cuchillas o engrajes necesarios de una superficie duran por un interior más dúctil. El template profundo o integral afecta todas las piezas en enduramiento, tanto como la superficie como el núcleo. Se utiliza en ejes o en herramientas que requieren una gran resistencia de su totalidad. Según el proceso de calentamiento, el template por, por inducción usa capas electromagnéticos para calentar solo una superficie de la pieza. Es rápido y eficiente y es muy usado en la industria automotriz. El template por horno vacío calienta las piezas en un horno del vacío, lo que evita la oxidación y la mejora de calidad del material. El template por llama, método tradicional en la que se aplica una llama directa a la superficie, aunque es menos preciso y aunque se use en reparaciones y procesos manuales. Según el medio de enfriamiento, el template directo es la pieza que enfría de inmediato en el agua, en el aceite o las sales de la temperatura de asociación. Ese es el método más común cuando el template, el acero. El template isotérmico son las piezas que se enfrían en un baño a las temperaturas a las que forman las vainitas, logrando dureza con mayor densidad. El template escalonado primero se enfría en sales hasta cerca de una formación de mantersnita y luego en el aire reduce las fricciones internas y riesgo de grietas. ¿Cuáles son las etapas del tratamiento térmico del templete? Podemos identificar dos grandes etapas al saber el calentamiento. El primer paso del proceso térmico, donde elevaremos la temperatura del acero hasta la forma de la austenina, es decir, el reacomodo de los átomos de hierro o carbono que la conforma, es un punto de estabilidad de la austenina. Cuando continuaremos con el enfriamiento para obtener los resultados deseados. Algunos factores que influyen en el proceso térmico del template son: espesor en la pieza es una función en el tamaño que varía la duración del calentamiento. Tipo de acero, ya que es uno que tiene una composición química diferente. Grosor del gramo. Influye en la velocidad crítica, mediano y enfriamiento. Es aquel que proporciona una velocidad mayor a la crítica. Misión, tensión interna. Esto es recomendable aumentar la temperatura poco a poco para evitar esfuerzos elevados. 2.
Enfriamiento. Es una que hemos logrado a base de estabilidad. El siguiente paso es el enfriamiento de acero. Este proceso se realiza a través de medios de enfriamiento que puede ser la elección del medio más adecuado para continuar una etapa y depender de la composición del material del template. Es por ello que normalmente se determina a través de una prueba de análisis de la pieza que tiene condiciones específicas. A su vez, existe una organización internacional como America Iron Heart Steel Institution o la SET Theoretic o Automotive que proporciona información estandarizada sobre las condiciones del template en algunos materiales. Algunas reglas generales a tomar en cuenta para el template de acero son ciertas características. Son los aceros de carbono con más de 5 milímetros de espesor que baja la elección en el espesor superior a los 25. Debe de templarse a un agua de entre 15 y 6 grados sin superar los 30 grados. En acero de la superficie exterior a 5 milímetros de una alta alineación debe usarse en el aceite entre 30 y 60 grados como medio de enfriamiento. Los aceros es de muy alta aleación que se templa en el aire. Por otro lado, la velocidad del template es importante. Mayor velocidad tendrán como resultado la estructura martesítica que la más dura de los componentes de las transformaciones de la Austin. Por lo contrario, las velocidades menores se obtienen de una microestructura como vainita o perlita fina. Aplicaciones del template. Los tratamientos térmicos y el template sirven para los materiales soporte de carga o torsión o fuerza de impacto por lo largo del periodo sin deformarse, por lo que se puede utilizar para la fabricación de piezas que son diferentes, que serían los engranajes, los ejes, los levas, los huesillos, punto universal, grúas de construcción. Entonces, sería que en definición los tratamientos térmicos del template son muy útiles cuando se requieren la máxima dureza del material y cuyo proceso obtendremos a una mayor durabilidad y las piezas capaces de resistir la fuerza de impacto altas. Aquí presentamos algunas razones claves por las que los procesos del template es esencial. Refuerza los componentes metálicos. El template mejora significativamente la durabilidad de los metales al calentar y enfriar cuidadosamente el metal. Se alivia las tensiones internas, lo que reduce la probabilidad de que el componente se agriete o se rompa a baja presión. Estos particularmente importan a la aplicación donde el metal se estará sometido a una fuerza repetitiva, como una pieza automóviles o cualquier proyecto que necesite un acero estructural. Entonces, la mejor resistencia al desgaste. Los metales sometidos a un proceso de revenido son más resistentes al desgaste. Las herramientas, las maquinarias y los otros componentes metálicos funcionan de la forma más fiable tras dicho proceso. Por ejemplo, el acero templado se utiliza con frecuencia en las fabricaciones de herramientas de cortes y cuchillas, ya que mantienen el filo agudo sin volverse demasiado quebradizo. Además, el proceso de enduramiento del acero al carbono mejora aún más su resistencia al desgaste, lo que hace que el inodo para diversas aplicaciones industriales. Equilibrio entre durezas, densidad y tensiones internas a los metales. La dureza garantizada en el metal puede soportar el desgaste superficial, mientras que la densidad garantiza que puede absorber la energía sin fracturarse. Este equilibrio es crucial para diversas aplicaciones, como la fabricación de engranajes y resortes, donde ambas propiedades son necesarias para un rendimiento óptico. El acero templado, en lo particular el acero de carbono, se hace beneficio significativamente en este equilibrio, lo que garantiza un rendimiento duradero y fiable. Templado para piezas metálicas de alto rendimiento.
En general, el templado mejora un rendimiento de los componentes metálicos, ya que se trata de una pieza de motor de alto rendimiento o de un simple herramienta manual. Los elementos templados son más fiables y eficientes. En particular, los componentes de acero y de carbono sometidos a un proceso de enduramiento es auténtico presenta un rendimiento superior a las diversas condiciones. Aspectos destacados. El templo ofrece una ventaja clave, como el rendimiento de la fragilidad del metal. Aumenta la durabilidad y la mejora de la resistencia al desgaste. Esto permite que los componentes metálicos duren más o tengan un mejor rendimiento a baja presión. El arte y la ciencia del templado de metales. ¿Qué tipo de técnicas son necesarias para el templado? El horno es la pieza clave del revenido, un equipo de alta tecnología diseñada para calentar metales a temperaturas exactas. Comprender los distintos tipos de hornos, sistema en control de temperatura y métodos de enfriamiento es fundamental para lograr el equilibrio perfecto entre dureza y flexibilidad en los metales, sobre todo en el trabajar con acero endurecido. Aquí como podemos ver en la imagen, que son diferentes tipos de grosor del acero, pero es lo que ellos realizan. Los hornos. Aquí en algunos de los hornos del carbono son estándares utilizados en el proceso del templado. Horno de fosa. Ideal para reducido, revenido y normalizado. Este horno utiliza combustión de carbono y con que para calentar las piezas metálicas a las temperaturas deseadas. Es un elemento básico y es mucho de talleres metalúrgicos tradicionales. Horno de cubilote. Este horno vertical donde funden el hierro y otros metales quemados con que al carbono, lo que convierte en una opción predilecta para la operación de las funciones de alto volumen. Horno rotativo. Conocido por el diseño cilíndrico y giratorio, este destaca en el reciclaje y la función de chatarras metálicas, ofreciendo una opción versátil para la recuperación de metales. Hornos. Si no conoces estos tipos de hornos, existen otros que puedes probar. Por ejemplo, los hornos polis utilizados en el fuelelo de líquidos, que proporciona una fuente de calor fiable para fundir y mantener los metales. Son muy apreciados por el control constante de la temperatura y su eficiencia. Por otro lado, las calderas de gas utilizadas con gas natural o propano, ofreciendo una solución de calentamiento más limpia y a menudo más eficiente que el carbono o el petróleo. Se utilizan ampliamente tanto para grandes instalaciones industriales como para operaciones más pequeñas y especializadas. Sistema de control a temperatura para acero templado. Un control preciso a una temperatura fundamental para lograr las propiedades mecánicas deseadas en metales de tratados térmicos. Los sistemas de revenido estándar incluyen termopares, miden la temperatura en ubicaciones específicas dentro del horno, asegurando una gestión precisa del calor. Controladores lógicos programables. Regula automáticamente la temperatura del horno en una función del parámetro programados, una mejora la consistencia a la fiabilidad. Sistema SDA proporciona monitorizando el control en tiempo real, cruciales para mantener las condiciones óptimas del calor. Controladores PID. Ajusta continuamente la entrada del calor para mantener la temperatura del objetivo, ofreciendo un control preciso del proceso de calentamiento. Técnicas de enfriamiento. La velocidad de enfriamiento posteriormente al tratamiento térmico influye significativamente en la dureza y la flexibilidad finales del metal. Los métodos claves que incluyen son el template,
el enfriamiento más rápido en agua, salmuera o en aceite, para aumentar la dureza, comúnmente utilizado para herramientas y componentes de alta resistencia. Enfriamiento por aire. Es un método más lento, adecuado para la normalización y el corrosivo, que garantiza que una microestructura más uniforme. Enfriamiento controlado. Se utiliza en un entorno aislado para lograr cambios microestructurales específicos, adaptando a la aplicación especializada. Descubramos la fuerza oculta de la forma oculta que en nuestros cuchillos de cocina, el rascacielos o gran parte del mundo tal como los conocemos. Industrial automotriz. En el sector automotriz, la seguridad y el rendimiento son primordiales. El templado se utiliza ampliamente para fortalecer diversos componentes, garantizando que se puede soportar la exigencia del uso diario de las condiciones extremas. Pieza del horno. Los cinguañin son árboles que elevan los viales que templan para mejorar la resistencia y durabilidad. Sistema de suspensión. Los muelles y otros componentes de suspensión se templan para proporcionar la flexibilidad y la durabilidad necesaria. Vidrios de seguridad. La paribristia y las ventanas laterales están hechos de vidrio templado, lo que garantiza que no se rompa con trozos pequeños y menos dañido en caso de accidentes. Industria de la construcción. La industria de la construcción utiliza materiales templados para construir estructuras resistentes y seguras. Algunos ejemplos comunes son acero forzado, las vigas y columnas utilizados en edificios y puentes templan para mejorar la capacidad de carga. Herramientas y equipos. Las herramientas de las construcciones, como los taladros, sierras, martillos, están templados para soportar un uso intenso sin romperse. Fechadas de vidrio. El vidrio templado se utiliza en fachadas de edificios, ventanas para proporcionar tanto atractivo estético como seguridad. Industria manufacturera. En la fabricación y la calidad de la durabilidad de la herramienta o la maquinaria son fundamentales. El templado contribuye en lograr estos objetivos mediante piezas de la máquina. Los engranajes, ejes y otros componentes de la máquina se templan para reducir desgastes y garantizar un funcionamiento suave. Herramientas de corte. Los cuchillos, brocas y otras herramientas de corte se templan para mantener el filo y resistente al astillamiento. Moldes y matrices. Estas herramientas son esenciales en el proceso de fabricación. Están templadas para soportar altas presiones y un uso repetitivo. Industrial aeroespacial. La industria aeroespacial exige materiales capaces de soportar condiciones de tensiones extremas. El templado mejora el rendimiento de diversas componentes aeroespaciales. Estructura de aeronaves. Los componentes estructurales de las aeronaves se templan para garantizar que puedan soportar tensiones del vuelo. Piezas del motor. Las palabras de las turbinas y otros componentes críticos del motor se templan para mejorar la resistencia al calor y su durabilidad. Tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje de una aeronave está templado para soportar el impacto y las tensiones de despegue y aterrizaje. Bienes de consumo. Incluso los productos de consumo cotidianos se templan en desempeñar en un papel vital para garantizar la seguridad y la durabilidad. Utilización de cocina. Los cuchillos, tijeras y demás herramientas de cocina se templan para mantener el filo y su resistencia. Artículos deportivos. Los materiales se templan y se utilizan a menudo en equipos como palos de golf, raquetas de tenis y etiquetas para mejorar el rendimiento y su durabilidad. Electrónica. El vidrio se utiliza de la pantalla de teléfonos inteligentes o otros dispositivos electrónicos para proporcionar resistencia, los arañazos y su durabilidad. Entonces, eso sería todo por parte del equipo 5. Muchas gracias.